Entonces, esta voy a ir pasando así como de mi computadora acá, principalmente porque tengo un video. Entonces, el video creo que se ve mejor cuando lo proyecto del computador que desde el tablet mío. Ya, entonces, lo que nos vamos a centrar en esta última unidad va a ser la unidad de momentum, que quizás algunos de ustedes lo han visto este concepto en lo vieron en el colegio, que es algo que nos va a servir tanto para entender así en el futuro inmediato, para entender choques, y por eso es que puse esta... Ya no veo mi cursor, no veo el cursor, se quedó pegado, ahí sí. Ya, filo. Nos van a servir para principalmente el concepto de momentum para entender la noción de choques y de cómo es que se describen estas situaciones, choques entre partículas. Y por eso es que puse esta fotito acá, ¿cierto? Que problemas clásicos son en una mesa de pool, ¿cierto? Cuando tengo dos esferas o dos partículas que van a chocar, entonces si es que conozco las velocidades iniciales, cuáles van a ser las velocidades finales con las que van a salir y hacia dónde salen. Ese es una de las cosas como problemas clásicos y emblemáticos que uno puede resolver con esto. Esa situación en particular en la que uno estudia, o sea, sería un caso de algo en 2D. Muchas de estas cosas también las podemos resolver solamente en una dimensión, que sería el caso sencillo, pero obviamente las cosas más bonitas ocurren en 2 dimensiones, incluso si quiero extender esto al caso de 3 dimensiones, por ejemplo, en situaciones que son ya un poquito más alejadas de lo que vemos en el curso, pero cuando es posible estudiar, por ejemplo, desintegración de partículas. Tengo una partícula que está, digamos, en el aire, de repente por algún proceso interno, eh, ya sea alguna cuestión nuclear, lo que sea, que se desintegra en muchas partículas, entonces puedo saber para dónde salen en principio o decir algo acerca de para dónde salen estas partículas, todos los fragmentos que salen luego de que como explotó internamente. ¿Sí? Eh, Así que, así para motivarnos un poco, les quería mostrar el primer video, quizás no se saca mucha información, pero el segundo sí, que no sé si han visto, me imagino todos ustedes, este juguete clásico que está en algunos escritorios, ¿cierto? Eh, que son de estas bolitas, esto se llama los péndulos de Newton, eh, donde uno ve, por ejemplo, aquí en todas estas cosas que viene la partícula de la derecha cuando pega, como que perturba todo el sistema, pero finalmente sale una disparada eh, con prácticamente la misma velocidad con la que venía por ejemplo, en este caso, cuando viene una de la derecha y pega en el sistema, sale otra hacia la izquierda con la misma velocidad con la que venía la de la derecha. Entonces dice, algo ahí que se está transmitiendo en todo este proceso de interacción, ¿cierto? Por otro lado, aquí en el video, cuando se veía antes, cuando venían dos, que no sé dónde estaba, cuando vienen dos, se mueven dos, ¿sí? Entonces uno dice, como que hay algo ahí que se está conservando, ¿cierto? Como que hay cierta cantidad de movimiento que si viene en un sentido, entonces como que se propagara luego de toda esta interacción y se mueve eh, se desplazara entonces desde la derecha hacia la izquierda. Bueno, este juguete así como bien sencillo, ¿cierto? Y como para chichería de laboratorio, o sea, de escritorio, es una de las cosas así bien quizás tontas que uno puede entender con el concepto de momento. Obviamente tiene muchas más aplicaciones y vamos a ver y les voy a mencionar de qué se ocupa en situaciones así como no solo eh, ¿cómo se dice? De la vida tan diaria como de choques de partículas, ¿cierto? Sino que se entiende también cuando en situaciones más eh, de la naturaleza más como pensando en el átomo, en fotones, se aplica esta noción de momentum en otras situaciones súper diversas a las que nosotros también vamos a ver acá como solamente estrictamente mecánica. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que la ecuación van a ver? Que la deducción de esta ley es una ley fundamental, es bastante sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Pucha, no sé por qué, chiquillo, déjenme salir y entrar de nuevo. No sé por qué no aparece mi cursor. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar que, digamos que tengo dos partículas, las cuales en principio estoy pensando en que van a interactuar de alguna forma y esto no tiene que ser necesariamente un choque directo, ¿ah? Por si acaso, no tiene que ser un choque como de dos esferas de billar o de pool, necesariamente estas podrían ser
como una interacción a distancia. Por ejemplo, un protón con un electrón o dos protones que vienen con cierta velocidad y se repelen y después salen. ¿Sí? No necesariamente tienen que chocar directamente, simplemente lo único que se pide es que exista una fuerza entre ellos, ¿sí? Que puede ser una fuerza directamente así como de contacto o una fuerza ya más de largo alcance, como por ejemplo una fuerza eléctrica o una fuerza magnética, ¿sí? Así que esto está hecho así como bien en general. Entonces supongamos que tengo dos partículas de masa M1, M2, las cuales se ejercen, estas interactúan mediante cierta fuerza. Y como se ve acá en el monito, eh, eh, entonces vamos a llamar F21 a la fuerza que le hace la partícula 2 a la partícula 1 y F12 a la fuerza que le hace la partícula 1 sobre la partícula 2. ¿Sí? Y como se ve aquí del monito, esto por acción y reacción, estas fuerzas son exactamente iguales en magnitud, pero de sentido contrario. ¿Sí? Tienen la misma dirección, igual magnitud, pero sentido contrario, ¿cierto? Eso es lo que vimos como la tercera ley de Newton. Es como la ¿Sí? tensión de las cuerdas, profe. Sí, sí, básicamente sí, pero es como que les decía, por cierto, cuando yo le pego un combo aquí a la mano, entonces si yo le aplico tantos newton a la palma de la mano me hace a su vez la misma fuerza, pero en sentido contrario a mí, ¿sí? Y estas fuerzas se pueden propagar a distancia, no tiene por qué ser necesariamente de contacto. O sea, lo que estoy pensando, si digamos que tengo aquí, si me ven a mí, tengo un electrón y un protón, uno sabe que estos se atraen, ¿cierto? Aprendí en el colegio que o sea, cargas de distintos signos se atraen. Bueno, la fuerza que siente el protón cuando lo atrae el electrón es la misma que siente el electrón cuando lo atrae el protón, ¿sí? Estos se propagan a distancia, ¿sí? No hay problema con eso. Ese es un principio como fundamental de la física, ¿cierto? Entonces, eh, esto escrito en términos de ecuación, uno dice la fuerza 1,2 es menos la fuerza 2,1. El hecho que esté al menos quiere decir que tienen efectivamente sentido contrario. Así que bueno, si tiro este término para la derecha, esto se traduce en esa expresión que está acá, ¿cierto? La suma de las dos fuerzas es cero, ¿sí? Pero ahora, si me acuerdo de la segunda ley de Newton, entonces digo, pero esta va a ser la fuerza que le hace la partícula 1 a la 2 y esta fue la fuerza que le hace la partícula 2 a la 1. Así que esto puedo decir eh, eh, por la segunda ley de Newton, eh, va a ser simplemente F igual a M por A. Así que voy a reemplazar F en cada caso, ¿cierto? En un caso va a ser aplicada sobre la partícula 1 y en el otro va a ser aplicada sobre la partícula 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que simplemente sale de, la primera ecuación sale de acción y reacción, la segunda ecuación sale de aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me acuerdo? Por otro lado, me acuerdo que la aceleración, por definición, es el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, la aceleración 1 va a ser delta V1 partido en tiempo, la aceleración va a ser delta V2 partido en tiempo, así que no hay nada muy novedoso más que la definición de aceleración. Y por lo tanto, ahora fíjense que si yo defino esta cantidad llamada momentum, que va a ser en una nueva definición, ¿cierto? Una nueva cantidad que va a aparecer, ¿cierto? Que se define como el producto entre masa y velocidad. Entonces aquí me voy a detener un poquito. Fíjense que lo que estamos definiendo es una nueva cantidad llamada momentum. Ahí sí. Defino una nueva cantidad llamada momentum, la cual me dice es el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Entonces, primero, esta cantidad que llamamos momentum es un vector. ¿Por qué? Porque de la definición veo que es el producto entre un escalar, recuerden la masa se mide en kilos, ¿cierto? Es un escalar, ¿cierto? De toda la vida, por un vector. Entonces me está diciendo, este momentum se perdieron el efecto especial. Escucha, estoy adelantando. Ahí sí, perdón. Esto venía con efecto incluido. Entonces, ya tenía esta cantidad llamada momentum lineal, ¿cierto? Y lo que les decía es que esta cantidad de momentum tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. ¿Sí? O sea, es la velocidad, pero multiplicada por un numerito, ¿cierto? Que puede ser 1 kilo, 2 kilos, lo que sea, un número positivo. Entonces, este vector P tiene siempre la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. ¿Sí? Pero fíjense que es un producto, es una combinación entre las dos cosas. Ya voy a discutir eso un poquito más adelante, de cómo el significado no es como solamente algo parecido a la velocidad, sino que tiene algo un poquito más profundo, ¿sí? Entonces, fíjense que tomando esta definición, que le vamos a ir sacando el jugo y van a ver por qué es importante definir esta nueva cantidad,
a m por b, entonces en la ecuación que tenía arriba, usando la definición de que p es m por b, entonces me queda que esta ecuación de arriba se puede escribir como esto que está acá, ¿sí? Como delta P1 más delta P2 partido en tiempo es igual a 0. De donde sale finalmente que si defino ahora el momentum total del sistema, entendiendo el sistema como partícula 1 más partícula 2, entonces si defino el momentum total como P1 más P2, entonces esta ley que está acá se conoce como la famosa ley de conservación del momento. O sea que me dicen que esta suma que tengo acá, que es finalmente M1 por V1 más M2 por V2, debe ser una constante en todo el proceso que esté ocurriendo, ¿sí? Ya sea un proceso de choque directo, ya sea un proceso como de choque a distancia, como les decía, en el caso de dos protones, por ejemplo, que vienen dos protones, los protones cuando vienen, si yo intento hacer chocar dos protones, los protones uno puede ver que nunca se van a tocar literalmente, sino que van a repelerse, ¿sí? Pero sin tocarse, van a llegar a una distancia mínima que uno la puede calcular eh, y finalmente se van a salir disparados en sentido contrario. ¿Sí? Y eso también es un choque. No es un choque como uno lo entiende como del caso de partículas clásicas, pero es un choque al fin y al cabo. Tengo dos partículas que están interactuando mediante una fuerza y en ese caso lo que tengo es que si las únicas fuerzas que están presentes, y aquí voy a discutir un poquito más acerca de las suposiciones que uno tiene en este caso, si es que las únicas fuerzas que están presentes son estas fuerzas F1,2 y F2,1, o sea, corresponden a un par acción y reacción, entonces el momentum total definido de esta forma como, recuerden, el momentum es m por v, así que este P1 va a ser m1 por v1 más m2 por v2, es una constante, y esa es la famosa ley de conservación del momento. ¿Sí? O sea, escrito eso de otra forma, y esto es como en cuanto a la aplicación de esto, es bastante directo o es bastante similar a lo que nosotros hacíamos para el caso de energía, el momentum total entendido como les decía, momentum 1, momentum 2, se aplica de la siguiente forma, es decir, el momentum total en la situación inicial tiene que ser igual al momentum total en la situación final. O sea, es muy parecido a lo que hacíamos con el caso de energía, cuando uno decía, si no hay roce, si no hay disipación en el sistema, la energía total antes es igual a la energía total después. En este caso, la analogía es que el momentum total antes es igual al momentum total después. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las suposiciones o no las suposiciones, las condiciones que usamos para deducir esta ecuación? Es que no hay fuerzas externas sobre el sistema o las fuerzas externas sobre el sistema son cero. Lo que consideramos es que solo habían fuerzas de a pares entre partículas. ¿Sí? Si se cumple esa condición, que vamos a ver, va a ocurrir en un montón de situaciones, no es tan fuerte, o sea, es fuerte, pero no, nunca tanto, entonces el momentum total se conserva. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta ecuación a la que llegamos ahora es una ecuación como bien poderosa, bien fuerte, en el sentido de que es una ecuación de conservación, pero vectorial. ¿Sí? Es este vector que llamamos momentum total, el que se conserva, ya no es la energía que era un escalar, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la energía se conserve, ¿sí? Y es una ecuación escalar, mientras que esta es una ley de conservación vectorial. ¿Sí? Y como mencionaba recién, ocurre en un montón de situaciones en la naturaleza, ya sean choques como mecánicos directamente de partículas, por ejemplo, encima de una mesa, como en situaciones como de un fotón que está impactando sobre una pared, por ejemplo, o en el átomo, o en realidad en hartas situaciones en la naturaleza donde se ocupa esta famosa ley de conservación. E incluso nos va a servir en nuestro curso de física O en el segundo semestre, donde lo apliquemos también al caso de sólidos. ¿Sí? También va a aplicarse en el caso de sólidos, donde cuando yo sólido lo entiendo como una colección de partículas. ¿Sí? No me voy para allá ahora porque eso es materia del segundo semestre, ¿sí? Pero vamos a ocupar sí o sí esta ley aplicada a partículas puntuales, también lo vamos a ocupar para cuando tenemos un sistema de partículas. Eso es lo que vemos esencialmente en el curso de física 2. Ya no una, ni dos, ni tres partículas, sino que una colección de partículas. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta acá, chiquillo, o no?
¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, voy a poner ya un, em, una cuestión que les quería mostrar acá, un videito como de motivación de un poco para qué sirve, en qué situaciones uno puede ocupar esta famosa ecuación de conservación de momento en una situación así como real, por así decirlo. em, y entonces les voy a mostrar este video. ¿Sí? Fíjense lo que está ocurriendo ahí. Tengo este tipo que está encima de un skate y lo que hace es tirar una pelota hacia la izquierda y fíjense el movimiento que logra él. Al lanzar la pelota a la izquierda, él necesariamente se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí es un poco raro el sistema. Perdón. Entonces, voy a adelantar esto. Fíjense, ocurre todo el caso aquí, lo que hace es resolver el problema, pero lo vamos esencialmente a resolver nosotros, ¿sí? Entonces, es una situación bien clásica. Esto ocurre exactamente lo mismo cuando uno está en un bote. Por ejemplo, si está en un bote y alguien en un bote tira, digamos, un objeto hacia afuera del bote, simplemente por el hecho de tirar un objeto hacia un lado, lo que uno hace es lo que queda en el agua, ¿cierto? Nosotros arriba del bote se mueve en el sentido contrario. Entonces, entendamos esa situación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, consideremos lo siguiente. Consideremos que inicialmente, así como vamos a modelar ahora la situación que teníamos ahí, ¿cierto? Entonces, inicialmente lo que tenemos es lo siguiente. Ya, tenemos una persona, digamos, de masa M, y el cual sostiene la pelota esta chiquitita de masa M chica. ¿Sí? Ahí está la pelota de masa M chica. Este, primero que nada, claramente una situación unidimensional, ¿cierto? En el sentido que todo ocurre solamente a lo largo de esta dirección. Aquí no vamos a suponer de que esto se mueve de manera, ¿cómo se llama? Eh, Parabólica ni nada. Pues vamos a solamente entender justo cuando esta partícula sale de... ¿Por qué no puedo ver esto? Ahí sí. Ya, entonces solo cuando esta partícula sale despegada desde las manos de la persona, ¿cierto? Entonces esto sería como, digamos, mi situación inicial. Inicial. ¿Cuál sería mi situación final, básicamente? Entonces mi situación final sería más o menos así. Voy a copiar esta cosa. Y mi situación final sería algo más o menos así, pero ahora lo que tengo es que esta partícula salió disparada para acá, con cierta velocidad hacia la izquierda. La velocidad aquí lo voy a poner v sub m, y esta persona de acá, vemos que está arriba del skate, ¿cierto? Pero esencialmente es lo mismo, entonces sale para acá con alguna velocidad, v sub m mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, pues y esto sería como mi situación, por así decirlo, final. Y esta es mi situación inicial. Entonces, primero, si yo quiero saber si es que efectivamente puedo aplicar la ley de conservación de momentum, entonces me tengo que preguntar, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas acá? Yo, en estricto rigor, obviamente también tengo la gravedad, ¿cierto? Entonces tengo el peso de la partícula esta, el peso de la persona que van para abajo, ¿cierto? Pero como les dije, la dinámica ocurre solo en la dinámica horizontal, ¿cierto? Eso es lo que me interesa por ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando la persona sostiene la pelota de masa M chiquitita, ¿qué es lo que hace cuando él la tira para la izquierda con cierta velocidad?
le está aplicando una fuerza, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos que entonces si es que esta partícula justo en este instante, después de una vez que ya sale de las manos, ya no hay más fuerza, ¿cierto? Entonces hay un instante como que bien cortito donde la persona empuja la pelota hacia la izquierda. Entonces hay un instante donde esta masa M siente una fuerza hacia la izquierda, pero por acción y reacción, la pelota de masa M chica le hace una fuerza a la persona de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario a la persona, ¿cierto? Entonces vemos que las únicas fuerzas que están presentes acá, así como que en una gran suposición, o sea, en una muy buena aproximación, son solo las fuerzas que se hacen entre sí. La fuerza que le hace la persona a la pelota y la pelota a la persona, ¿sí? Aquí en estricto rigor podría haber roce, pero vamos a despreciar el efecto que hace el roce y de hecho no es, uno dice, ah, sí, sí está, sí, pero en verdad en el instante que estamos considerando es tan cortito este instante de interacción que podríamos despreciar la verdad su efecto, ¿cierto? Entonces, se cumplen todas las buenas hipótesis para decir el momentum total del sistema se conserva. Entonces uno dice, el P se conserva. ¿Sí? Entonces ahora decimos, ok, pues veamos cómo escribimos el momentum del sistema. Ojo que no es el momentum de cada partícula, es el momentum del sistema. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener, dado que todo ocurre solamente en una dimensión, voy a decir el P1 más P2 inicial tiene que ser igual a P1 más P2 final, ¿cierto? Y ahí estamos listos, pues, básicamente. Porque ¿qué tengo que hacer ahora? Como tengo que estas cantidades, fíjense que aquí ya no le puse flechitas, justamente porque estoy diciendo que ocurre todo en el eje X, ¿sí? Por eso estoy poniendo aquí directamente P, o sea, así como escalar, ¿sí? Porque ya estoy pensando solamente en su valor a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, eh, veamos, ¿por qué? ¿Cómo para escribir estas cantidades como de manera adecuada? Lo que tengo que hacer es definir un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia? Como uno está acostumbrado a escribir de izquierda a derecha, me voy a definir así de positivo, para allá el eje X. ¿Sí? Entonces, veamos, pues, escribamos cuál es el momento inicial de cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a escribir, hacerlo más explícito. En vez de ponerle 1 y 2, le voy a poner explícitamente P, M chica, M grande. M chica, M grande. ¿Sí? Ya, pues, entonces ahora, ¿cuánto sería el momentum de la partícula M? Recordando que por definición el momentum se define como M por velocidad, entonces, ¿cuánto sería el momentum de la partícula en el instante inicial? ¿Cuánto sería? Tengo que saber la masa, la conozco, pero la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad de la pelota inicialmente? Fíjense que esta es mi situación inicial, ¿cierto? Así que inicialmente la velocidad de la partícula es cero. ¿Cuánto es la velocidad? Ahora, ¿qué pasa para? Entonces, ese término es cero. ¿Qué pasa para la partícula de masa m grande? O sea, la persona. ¿Qué velocidad tenía? Ninguna, por cierto, originalmente estaba aquí antes, me refiero justo antes de lanzar la pelota. La velocidad de la persona también es cero. Así que, nuevamente, ese término es cero. Así que el momento inicial del sistema es cero. ¿Qué pasa en la situación final? ¿Qué pasa en la situación final? ¿Cuánto es el momentum de la partícula de la pelota? ¿Cierto? Me dicen, supongamos que es una velocidad v sub m, ¿cierto? Entonces me dice que en este caso va a ser menos la masa de la partícula por la velocidad de la partícula, ¿cierto? Y estoy poniendo aquí explícitamente el signo menos porque la tiré hacia la izquierda. Después, ¿qué más tengo? Tengo que la persona va a salir, así lo que sé de la experiencia, va a salir con cierta velocidad que le voy a llamar Bm mayúscula y por lo tanto me va a quedar simplemente más m por la velocidad de la persona. ¿Sí? Así que necesariamente lo que tengo es que la velocidad de la persona va a ser m partido por m, todo eso por la velocidad de la partícula o de la pelota, ¿cierto? Entonces encontramos cómo se relacionan las velocidades ahora de la pelota con la velocidad de la persona. O sea, esto me dice, mientras más rápido, mientras más fuerte tire a la pelota hacia la izquierda, yo voy a salir con una velocidad más fuerte hacia la derecha, ¿sí? Por otro lado, fíjense, una cuestión clave aquí me dice esto.
que mientras más grande es la masa que yo tenga, mientras más pesado sea yo, entonces mi velocidad va a ser más chica, que tiene sentido, ¿cierto? Si yo peso 200 kilos, entonces voy a salir más lento que si yo pesara solamente 50 kilos, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? ¿Se entiende? Y otra cosa me Profe, dice, sí, espera, una sola cosa para terminar. Me dice que mientras más masa tenga la pelota también yo salgo más rápido. Y esa es una cuestión como bien importante, es decir, el momentum o qué tan rápido, con qué tan rápido salga yo, también depende de la masa de la partícula, ¿sí? O sea, si yo soy capaz de entregarle cierta velocidad a una pelota que es bien pesada, yo ahí también me aseguro de que yo también salga rápido, ¿sí? O sea, por eso el momentum, lo que lo vemos aquí de la definición, es una combinación entre masa y velocidad. ¿Sí? No es solo velocidad lo que importa, también depende la masa de la partícula. En otras palabras, como ya habíamos hecho el caso, había mencionado cuando vimos el concepto de energía, y lo vamos a ver ahora también cuando veamos choque. eh, la masa de las partículas también es importante. Por ejemplo, cuando yo disparo una bala, por ejemplo, sobre una pared, ¿por qué logra hacer tanto daño, por ejemplo, y logra también penetrar en el cuerpo de las personas, ¿cierto? O si le disparo una puerta de madera, le voy a hacer un hoyo a la puerta, ¿cierto? ¿Por qué logro eso? Digo, porque esa partícula tiene un montón de momentum. El momentum está ligado necesariamente escucha, que he anotado en la diapositiva, en el PowerPoint que tenía, a la fuerza que logro hacer, ¿sí? Entonces, eh, incluso con masitas muy pequeñas como la masa de una bala, si es que tiene mucha velocidad, tiene un montón de momentum y vamos a ver de que el momentum también está ligado a la fuerza que logro ejercer. ¿Sí? Por eso entonces un camión que puede ir lento, pero tiene un montón de masa, tiene un montón de momentum, que comparado con, por ejemplo, una moto, que puede ir muy rápido, pero tiene una masa que es mucho más chica que un camión. Entonces, puede tener un momento mucho más pequeño a lo mejor que, eh, que un camión, porque tiene una masa mucho más pequeñita. Sí, no sé qué me iba a hacer una pregunta. yo no, que iba a preguntar que si en algún momento, no sé, esas velocidades, hay una ocasión en que la velocidad de la persona con la de la pelotita puedan ser iguales. Sí, pues si yo quiero que sean iguales, entonces tienen que las masas ser iguales. Fíjate que si la masa m es igual a la masa m grande, entonces esta división que está acá me va a ser 1, va a ser 1, y en ese caso me va a quedar que la velocidad de la persona va a ser igual a la velocidad de la pelota que yo tiro hacia la izquierda. ¿Sí? Es la única forma que sean iguales. Ya. Eh, Déjame que no me acuerdo qué más venía en la diapo, sino para no seguir allá. Entonces, quería contarle ahora otra cosa. Denme un segundo. Le iba a comentar otra cuestión antes de resolver otro tipo de problemas, que es lo siguiente. Eh, Esto es como, no sé, quizás un anexo, no sé, como quieran ver. La segunda ley de Newton, uno escrito en su forma como uno la ve normalmente en la vio en el colegio, la vimos nosotros, ¿cierto? Es F igual a, para una partícula es F igual m por a, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que la aceleración es delta v partido en delta t, ¿cierto? Así que eso lo puedo escribir como delta v partido en delta t, ¿cierto? Y si yo me acuerdo que por otro lado el momentum lo acabo de definir como m por v, entonces eso también lo puedo escribir como delta p partido en delta t, ¿sí? Entonces, fíjense que otra forma de escribir la segunda ley de Newton es la siguiente, que de hecho, como comentario histórico, Newton en su Principia Matemática de 1600, no sé, 70 parece que, así fue como escribió su segunda ley, ¿sí? La escribió, no sé, están viendo mi iPad, ¿no? Sí.
Así fue como se escribió su segunda ley, no así. Y justamente eso como así como lo escribió originalmente. Uno normalmente lo ve en el colegio o en la universidad, como lo vimos nosotros, de esta forma en términos de la aceleración, pero como les decía, Newton la prefirió escribir para efectos de cálculo también, de cálculo diferencial e integral, también tiene cierta utilidad escribirla así, en términos de momento. Entonces, fíjense, esto quiere decir de otra forma. Me dice, lo voy a reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Esto es equivalente a que yo diga delta P es igual a F por delta T. Entonces, ¿qué me dice esto? Si es que tengo una fuerza F que está actuando durante un tiempo delta T, entonces esa fuerza F que actúa durante el tiempo delta T genera un cambio en el momentum dado por esta expresión. ¿Sí? O sea, relaciono fuerzas que actúan durante cierto intervalo de tiempo con cambios en el momento. O sea, dicho de otra forma, si yo tengo una fuerza F que, por ejemplo, tiene 10 newtons y actúa durante 0,5 segundos, entonces el momentum de la partícula cambió en esta cantidad. ¿Sí? Me dice qué tanto cambió el momentum de la partícula. ¿Sí? Mientras por más rato está actuando la de la fuerza, entonces más cambia el momento. ¿Sí? ¿Se entiende? O dicho de otra forma, si lo miro de esta otra forma, me dice, si yo quiero que el momentum de una partícula cambie en delta P y ese cambio quiero que lograrlo en un intervalo de tiempo delta T, entonces tengo que aplicar esta fuerza para lograr ese efecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces me relaciona cambios en el momentum en el tiempo. Entonces cada vez que tengo que el momentum cambie en el tiempo, quiere decir que tuvo una fuerza ahí que estuvo actuando. Esa es otra forma de verlo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Lo de abajo es lo mismo. Sí, pues, son exactamente lo mismo. Como que tiré el delta t, digamos, multiplicando para arriba, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esta expresión escrita de esta forma es súper útil y de hecho mucho es como uno modela esto. No lo voy a hacer ahora, pero para comentarle. Por ejemplo, si yo tengo, ustedes ya saben, le he comentado varias veces que soy el peor dibujante del mundo, ¿cierto? Pero digamos que tengo un auto, oye, yo creo que mi hijo de 2 años dibuja mejor que yo, ¿ya? Digamos que tengo un auto y el cual se está moviendo para allá con cierta velocidad v. Entonces, si el auto se mueve para allá con cierta velocidad v, entonces eso es equivalente, esta situación es equivalente a decir lo siguiente. Voy a terminar de explicarle bien cómo esto es. Tengo esto, es equivalente a que el auto como que esté parado, por así decirlo, y venga el viento que se mueva en sentido contrario. De hecho, todos los que andamos en bicicleta, me gusta andar en bicicleta, uno efectivamente siente el viento en contra, ¿cierto? Entonces, esto es realmente equivalente a decir que el viento viene con velocidad v. Estas situaciones son absolutamente equivalentes, ¿sí? Cuando yo me muevo en bici, en auto, qué sé yo, hacia la derecha, en términos de la situación que quiero describir, es equivalente a decir que en verdad es como que yo estoy parado y siento el viento que me viene chocando a esa misma velocidad a la que yo me estoy moviendo respecto al suelo, ¿cierto? Entonces, la pregunta, voy a hacer un poquito aquí más grande para el mono, para lo que quiero mostrar ahora. Ya ahí tengo el auto, ¿cierto? Y lo que yo podría estimar, por ejemplo, es qué tanta fuerza me hace el viento cuando me está impactando en el parabrisas, por ejemplo, el efecto que tengo aquí sobre este parabrisas. Y yo podría estimar eso. Puedo estimar entonces la fuerza que me hace una partícula de cierta masa cuando está impactando con el viento. Entonces, una forma de hacer eso
quieren se los dejo así como para que a alguien se le ocurra, por ejemplo, es hacer lo siguiente. Consideremos que tengo una pared, lo voy a hacer así plano. En el caso del vidrio hay un ángulo nomás que meter, pero no cambia tanto el resultado. Digamos que es plano. Y supongamos entonces que tengo una partícula, la cual se mueve, viene para acá y se mueve hacia la izquierda con cierta velocidad. ¿Sí? Supongamos que se mueve con cierta velocidad v. Entonces, cuando tengo esta partícula que se mueve con cierta velocidad v, entonces luego de cuando esta impacta, entonces supongamos que no se pierde mucha energía y la partícula esta sale de vuelta con la misma velocidad, sale con la misma velocidad v, pero con una velocidad en sentido contrario. Supongamos que la velocidad con la que impacta la pared es la misma velocidad con la que después sale. Y supongamos también, ya, supongamos eso, y que tenemos esta entonces tiene masa m y por supuesto su masa no cambia. Entonces, a partir de esta expresión que está acá, ¿cuánto fue el delta P? ¿Cuánto es el cambio del momentum? ¿Cuánto cambió el momentum? La pregunta es fácil. ¿Cuánto cambió el momentum? Nada. ¿Cómo que nada? No puede ser nada, pues fíjate, ¿cuánto es el momentum inicial? Va apunta hacia la izquierda. ¿Cuánto es el momentum final? Apunta hacia la derecha. Cambió, pues. ¿Cómo no va a haber cambiado? Cambió, pues. Cambia el signo. Fíjense que si es que, bueno, a efectos de lo que voy a dar mi sistema de referencia para allá, para la izquierda, ya por una cuestión de signo nomás, pero para que me dé positivo, pero no cambia nada. ¿Cuánto es el delta P? Va a ser el momentum final menos el momentum inicial. ¿Cuánto es el momentum final? En este sistema de referencia. ¿Cuánto es el momentum final? M por V. ¿Cuánto es el momentum inicial? En este sistema de referencia. ¿Cuánto es el momentum? Perdón, me equivoqué. Vamos a ver el sistema de referencia. Bueno, por los signos, prefiero que me dé para allá. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto es el momentum final? Menos Esto que m está por v, acá. ¿no? No, es que por eso M por V. cambié el sistema de referencia, ¿cierto? Es respecto a esto. ¿Cuánto es el momentum final? Tengo que mirar esto que está acá. La velocidad apunta para la derecha, mi sistema de referencia va para la derecha, así que es m por v. ¿Cuánto es mi momentum inicial? Mi momentum inicial iba hacia la izquierda, así que me queda en este caso menos mv. Así que el delta P es 2 veces la masa por la velocidad de la partícula. Eso es el delta P. O sea, el delta P. Perdón. Eso es lo que cambió el momentum de la partícula. ¿Sí? Primero iba a la izquierda, después va para la derecha, así que el cambio es positivo porque terminó resultando hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, supongamos también ahora que este choque ocurre durante un tiempo delta t. ¿Sí? Yo puedo estimar, hay formas de estimar cuánto es el tiempo que tarda una partícula en estar en contacto con una pared, ¿cierto? Uno sabe que iba a ser del orden de los milisegundos. Uno puede hacer esas estimaciones y es del orden de los milisegundos el tiempo de contacto que tiene una partícula sobre una pared. Eso va a depender del tamaño, de las velocidades, de estas cosas, pero estamos tirando números. Entonces, uno puede estimar de que delta t es más o menos del orden de un milisegundo. ¿Sí? Entonces, puedo decir, ¿cuánto es la fuerza que le hizo esta partícula cuando colisionó con la pared? Fácil, por la segunda ley de Newton, escrita en su forma de este estilo, entonces puedo ver de que la fuerza tiene que ser necesariamente S delta P dividido por el delta tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es, me va a quedar 2mv dividido por el delta t, que es, en este caso, va a ser la duración de la colisión. Esto que está acá va a ser la duración de la colisión. ¿Sí? Entonces, con eso es una forma como que bien concreta y hay forma además de escribir este delta t en términos de otras variables para estimar cuál es la fuerza que me hace el viento sobre un parabrisas, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense que va a depender obviamente de la masa de las partículas que esté considerando. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, eso es lo que entiendo que es lo que hacen la gente, los rayos que diseñan los parabrisas de los aviones. A veces estos gallos, sobre todo cuando van despegando, cuando van a alturas que no son muy grandes, se pueden encontrar con pájaros y realmente que algún pájaro choque con el parabrisas. ¿Sí? Entonces uno dice, voy a tener en ese caso en la masa de la partícula que está, en ese caso la partícula sería la paloma, el pollo, ¿cierto? Que está con el que está chocando, tengo la velocidad, que es la velocidad esencialmente con la que se está moviendo el avión, entonces puedo estimar qué fuerza es la que le va a hacer este choque a esta pared. Entonces ahí tengo un valor mínimo que digo, no quiero que cuando yo le pegue una paloma se me rompe el parabrisas en el avión, entonces tengo que hacer y construir y diseñar el parabrisas de un avión con tales propiedades mecánicas para que no se me rompa frente a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, para eso son una aplicación así como bien directa, bien práctica, como de la ingeniería, que parezca como que es medio ridículo el ejemplo que le acabo de dar, pero de verdad uno puede hacer eso para estimar cuál es la fuerza que necesito soportar debido a los choques con objetos con los que me puedo encontrar cuando me estoy moviendo, ¿cierto? Así que esa es una aplicación como bien directa de momento. ¿Sí? Y lo que le mencionaba recién acá, de aplicar esta cuestión de eh, eh, cambio de momentum cuando tengo una fuerza que está actuando durante cierto tiempo. ¿Sí? Lo mismo puede ser aplicado, ahora que lo pienso, cuando tengo una bala y choca, por ejemplo, con una pared y queda incrustada. Tengo que la bala originalmente viene acá con cierta velocidad inicial y después queda incrustada en esta pared. ¿Sí? Entonces puedo calcular la fracción, o sea, puedo calcular cuánto momentum cambió, puedo saber durante cuánto rato estuvo actuando la fuerza, ¿cierto? El tiempo que se demoró en penetrar, por ejemplo, cierta distancia. Entonces, con esa distancia puedo saber cuál es la fuerza que terminé haciendo sobre la pared. O al revés, pues, cuál es la fuerza que me hizo la pared para detener el impacto de la bala. ¿Sí? Así que son formas de ver esto en distintos casos como de colisiones. ¿Hay preguntas, chiquillos, o no? ¿No? Me quedó claro, profe. Qué bueno, chiquillos. ¿Hay alguien que, si tienen duda, me interrumpe? No. Ya, entonces, ya, lo que vamos, una aplicación como les decía, emblemática de estos es estudiar las colisiones. Entonces, las colisiones se dividen en dos grandes grupos. En un grupo están, fíjense que ahora nosotros agregamos una nueva ley de conservación a nuestro kit de herramientas. Nosotros ya teníamos conservación de la energía, ¿cierto? Y sabemos que, bueno, no siempre se puede conservar la energía, pero existe esta ley que se conserva bajo ciertas condiciones. Esa es una super mega ley de la naturaleza. Como les decía, conservación de energía se escribe en átomos, en sólidos, en fluidos, en un montón de situaciones. Uno sabe que bajo ciertas condiciones la energía se conserva. Es una ley fundamental de la naturaleza. En el universo se conserva la energía, en fin. ¿Sí? Entonces, teníamos esta ley de conservación de energía y ahora nosotros agregamos una nueva ley de conservación de la naturaleza, que es la conservación del momento, que también tienen que darse ciertas condiciones para que se cumpla, pero es una nueva situación, una nueva ley de conservación. Nos falta solo una más, como ver de estas, las grandes leyes de la naturaleza, que es la ley de conservación de una cantidad que se llama momento angular, pero eso lo vemos en física 2, ¿sí? Así que, pero esta es una nueva ley que se conserva. Son una nueva ley de conservación. Entonces, las colisiones se clasifican en dos grandes grupos, que es las colisiones donde sí se conserva la energía y donde no se conserva la energía. Donde sí se conserva la energía son las llamadas colisiones elásticas. Este es el nombre que tienen las colisiones cuando se conserva la energía. Entonces, en cada problema que ustedes encuentren ahora en algún libro y se considere que la colisión es elástica, entonces ustedes saben que además de conservar momentum, tienen esta ley adicional que es la ley de conservación de la energía. Pero por otro lado, existe este otro subconjunto que es cuando no se conserva la energía.
Estas se llaman las colisiones inelásticas. Entonces están colisiones elásticas, sí se conserva, colisiones inelásticas no se conserva. Como un caso muy, pero muy especial de las colisiones inelásticas son las que se llaman perfectamente inelásticas. ¿Sí? Y esta, ¿cómo se definen estas colisiones perfectamente inelásticas? Son las colisiones donde las partículas quedan pegadas luego de la colisión. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que vienen dos partículas, qué sé yo, una de la izquierda, otra de la derecha, luego del choque, esta finalmente, por ejemplo, como que una arrastra a la otra. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, el caso de, no sé, eh, viene típico de película, viene un auto, viene un tren con mucha masa, mucho momentum, ¿cierto? Y viene en directo, ¿y qué es lo que uno pensaría que va a ocurrir? Si viene el tren aquí, mi mano de acá, de la derecha, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que viene el auto, viene el tren, y el tren tiene tanta masa y tanta velocidad que va a terminar arrastrando, se va a mover después el sistema como un conjunto, auto más tren, con la misma velocidad. Ese sería un caso así como súper directo de lo que llamamos una colisión perfectamente inelástica. Otra colisión perfectamente inelástica, lo vamos a ver, es qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, y lo voy a ver en un problema bien concreto de un péndulo, por ejemplo, y que donde abajo tengo, imagínense, no sé, gelatina, no sé, gelatina es muy blanda, un pedazo de madera, ¿sí? Entonces tengo el péndulo, tengo aquí la parte de abajo de lo que llamamos el péndulo realmente, que este bloque de madera, imagínense que tiene una bala que se incrusta. ¿Sí? Viene una bala y el bloque de madera es capaz de retener la bala. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Se va a empezar, luego de que colisionen, se va a empezar a mover todo como un péndulo, pero con la bala dentro. Entonces, ahí también va a ocurrir justamente un caso de una colisión perfectamente inelástica. En esas colisiones, ya sea lo que llamamos inelástica o perfectamente inelástica, la energía no se conserva. ¿Sí? Así que no puedo ocupar las cosas que ya aprendí antes. Ahí solo se conserva el momento. En todas estas colisiones en general, ya sea elástica, inelástica o perfectamente inelástica, el momentum sí se conserva. Pero a veces puedo ocupar conservación de energía, como en este caso, y a veces no puedo ocupar conservación de la energía. ¿Sí? Son como mecanismos distintos. Yo puedo conservar momentum, pero no energía. ¿Sí? Eso, no hay problema con eso, porque son condiciones distintas. Uno tiene que ver con si es que escucha el choque o no, si es que en general en la naturaleza las colisiones son inelásticas. ¿Sí? Entonces, para resolverla, la mayoría de las veces, salvo este caso que es idealizado, o no tan idealizado, pero es un caso bien particular, tengo que saber qué tanta energía se perdió. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer ese caso primero. El primer caso que voy a hacer va a ser el caso de una colisión perfectamente inelástica. Entonces, vamos a ver que en realidad es bien fácil cómo se resuelve. Así que me voy a pasar aquí de nuevo para empezar a compartir eh, el tablet. Ya, entonces, lo que vamos a estudiar ahora va a ser una colisión perfectamente inelástica. Y esta es como el caso realmente de todas las colisiones, es realmente el caso más sencillo que podemos tener. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? El problema como que queremos resolver es cuando tengo lo siguiente. Supongamos que tengo, aquí está el piso, estamos pensando ahora todo en una dimensión por ahora, pero como les dije, esta ley de conservación de momentum es una ley de conservación de momentum vectorial, así que en principio en situaciones donde tengo el momentum en 2D, puedo conservar en cada uno de los ejes. Entonces, supongamos que tengo un objeto por acá, un objeto por acá, y supongamos entonces esto tiene aquí, este va a ser masa M1, masa M2,
y voy a suponer me desconcentré. Ya, y voy a suponer de que este se mueve para allá. Voy a poner así como B1, este se mueve para allá con B2. No tienen por qué venir uno en contra del otro para la colisión, ¿por cierto? Para que esta colisión exista, obviamente, lo único que necesito es que el B1 vaya más rápido que el B2, ¿cierto? Para que lo alcance y choque, ¿cierto? Entonces, esa va a ser como, digamos, mi situación antes, mi situación inicial. Y mi situación final va a ser esencialmente aquí está M1 y M2, y esto se va a mover, todo el sistema se va a mover con una velocidad V final. Entonces será mi M1, M2, pero ahora todo el sistema se mueve con una velocidad V final. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, la situación o no? Eso es lo que define una perfectamente inelástica, que los dos se mueven solidarios. ¿Sí? Entonces, en términos de las ecuaciones, me va a facilitar harto la vida porque tengo solo una incógnita. Así que por eso es que la puedo resolver de una patada. Entonces, nuevamente, si es que las únicas fuerzas que están presentes son las fuerzas aquí de interacción entre estas, cuando choquen, ¿cierto? En el momento del choque, estas van a hacerse fuerzas entre sí, pero son pares de acción y reacción y desprecio el ROS y todas esas cosas. Entonces, puedo decir nuevamente que P se conserva, pero ojo, lo que se conserva es lo que se conserva es el momentum total del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, obviamente siempre tengo que definir mi sistema de referencia. Aquí me va a dar mi sistema de referencia, razones obvias, uno que vaya para allá. Entonces, nuevamente tengo que decir el P1 más P2 inicial, ¿cierto? Inicial tiene que ser igual a el P1 más P2 final. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. en el video que usted mostró del péndulo sobre la curita, los solidarios eran los 2, 3, 4 y los extremos eran los que se movían. No, es que ahí en ese caso, cuando tenía varias, si las dibujo así como rápido, tengo aquí varias, ¿cierto? Y viene uno como por acá, que se mueve, ¿cierto? Y viene a pegar al de allá. En verdad, estos que están al medio, uno dice, esta le va a pegar a este de acá, ¿cierto? Y finalmente van a quedar los tres de acá y se va a mover, después del choque, se va a mover esta acá. Los de al medio no se mueven. Así que en verdad es como que el momentum, lo que hay, lo que tengo para entender eso, lo que tengo es que el momentum con el que viene inicialmente, se transfiere a toda esta mediante acá y termina moviéndose solo esta. Así que el momentum también se conserva, el momentum del sistema. ¿Sí? Como todas estas masitas son iguales, si es que la hago, todas las esferas son idénticas, todas estas son idénticas, entonces si este viene con, y es un poco la pregunta que me hacía la compañera hace un rato, decía, ¿cuándo las velocidades van a ser iguales? Cuando las masas son iguales. Así que nuevamente, si es que las masas de estas bolitas son todas iguales, si este que viene como por ejemplo con 5 metros por segundo, sale esta disparada con 5 metros por segundo, pero las al medio nunca se mueven. Si se movieran, entonces quiere decir que el momento no se conservó mucho. ¿Sí? Ya, entonces, escribamos ahora qué es lo que es cada uno de los términos. ¿Cuánto sería el momento de la partícula 1 inicialmente? Bueno, lo tengo, ¿cierto? Va a ser m1 por b1, m1 por b1. ¿Cuánto es el momentum de la partícula 2 inicialmente? Más m2 por b2. ¿Cuánto es ahora el momentum total del sistema? Fíjense que ahora viene la gracia que ambas partículas se mueven como un todo, así que el momentum del sistema, si lo quieren lo puedo escribir así, va a ser M1 por B final más M2 por B final, donde este B final es el mismo en cada caso. Aquí ya estoy incorporando el hecho de que estoy en una colisión perfectamente inelástica. Así que ahí estamos listos. Si se fijan, salen dos líneas esta cuestión. Va a ser M1 por B1 más M2 por B2 es igual a
m1 más m2 por la velocidad final. Entonces concluimos que la velocidad final es simplemente eso que está ahí. Entonces encontramos cuánto vale la velocidad final del sistema. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. Dígame. Por ejemplo, dijimos que las colisiones perfectamente inelásticas no había conservación de la energía, Exacto. pero que que no haya conservación de la energía no tiene nada que ver con el momento, porque dijimos que el momento se conserva. Sí, pues efectivamente. O sea, lo que digo yo es que en este caso no estoy autorizado a ocupar conservación de la energía, pero en este caso muy especial no la necesité. Vamos a ver cuando yo diría ya en la próxima clase, sí voy a necesitar una ecuación adicional, porque voy a tener dos incógnitas, entonces necesito sí o sí dos ecuaciones. En este caso tenía solo una incógnita, así que una ecuación me bastaba. ¿Sí? Si yo ahora, es una buena pregunta, porque uno puede calcular ahora. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la energía, si yo les pido que escriban, ¿cuánto es la energía inicial del sistema? Entonces, uno dice, al tiro aquí no hay resorte, así que no hay energía elástica. La gravedad no juega ningún rol porque está ocurriendo todo en la horizontal, así que no hay energía. La única energía va a ser la energía cinética. Entonces, ¿cuánto es la energía inicial del sistema? Uno dice, fácil, 1/2 de m1 por v1 al cuadrado más 1/2 de m2 por v2 al cuadrado. ¿Cuánto es la energía final del sistema? También es fácil, porque ahora todo el sistema se mueve con una sola velocidad, así que va a ser 1/2 de m1 más m2 por la velocidad final al cuadrado. Si ahora ustedes reemplazan esta velocidad final, que lo tenemos, lo reemplazan, si esta velocidad final, que lo tenemos, lo reemplazan acá, se van a dar cuenta que estas dos energías son efectivamente distintas. ¿Sí? La energía inicial es más grande que la energía final. ¿Sí? Perdí energía en este proceso de que se quedaran pegados. ¿Sí? Eso lo puedo chequear. Simplemente ahora reemplazo, como les decía, reemplazo todo este término que está acá, lo reemplazo, lo elevo al cuadrado y se van a dar cuenta de que efectivamente son velocidades distintas. O sea, son energías distintas. ¿Sí? Se perdió energía al pasar de este proceso a este proceso. ¿Sí? Esto es un caso muy, pero muy especial, pero que se ocupa en la naturaleza. Otra cosa. Si es que ahora yo les pregunto, ¿cómo cambia este resultado? Si es que ahora yo, en vez del choque inicial, hubiese tenido eso, ya no tengo esa velocidad, sino que hubiese tenido esta. ¿Qué hubiese tenido que cambiar? Como les decía, el caso del tren. Si viene el típico de la película. Si M1 es un tren, ¿cierto? Es un tren. Y M2 es el auto, ¿cierto? Pero que se mueve para el otro lado. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que tengo que cambiar aquí en la ecuación? Los signos del auto. Solo el signo, ¿cierto? El signo de en B2 que originalmente lo puse positivo, ¿cierto? Lo tengo que poner como negativo. Entonces me queda negativo, negativo, negativo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Entonces, eso es una de las ventajas también de hacerlo algebraicamente, porque ahora ya después cambio el signo nomás. ¿Sí? Fácil. Ya tengo la solución general. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o no? Sí, profe, me quedó claro. Ya, y les voy a... Hay otro... No sé quién va a hacer el mono, ¿eh? Elástico, perfectamente inelástico, entonces era cuando se juntan los sistemas. Sí, esa es la definición, que donde la definición es que la velocidad final del sistema es una sola, quedan pegaditos. Como les decía, les voy a hacer un mono, o sea, un problema donde es así. Inicialmente tengo algo así, y viene una bala. Este es un problema del Serway, ¿ya? Viene una bala, ¿sí? Con cierta velocidad de la bala, ¿ya? Y esta es la situación como que inicial, y lo que ocurre en la situación como final es que esto quedan... queda la bala aquí incrustada, la bala incrustada, pero que ahora que todo el sistema se queda
moviendo con cierta velocidad del sistema, por ejemplo, y entonces por eso es que esta cuestión entonces va a tender a subir y ahora esto va a tender a llegar a, por ejemplo, una altura máxima. Entonces, la pregunta en el que vamos a resolver la próxima clase es ¿a qué altura llega esto, el sistema completo con la bala incrustada? ¿Sí? Entonces, la cuestión es que si yo soy capaz, esto lo puedo hacer como en un experimento. Obviamente, espero que ninguno de ustedes tenga una pistola en su casa. Pero me serviría, por ejemplo, para determinar, si es que yo soy capaz de medir la altura, me serviría para determinar cuánto es la velocidad de la bala. ¿Sí? Entonces sería como un sistema que puedo diseñar para establecer la velocidad de un proyectil como función de la altura. Así que si yo mido con una cámara, con lo que sea, mido la altura a la que llegó el péndulo, entonces soy capaz de encontrar la velocidad de la bala. ¿Sí? Ya, y el último comentario que quería decir es que esto también no creo que alcance a ser ninguna situación en dos dimensiones. ¿Eh? Vamos a ver después, como por ejemplo, cuando tengo una mesa de pool, por ejemplo, y viene una partícula para acá, y después choca con otra que está aquí, y después a lo mejor sale una para allá y la otra para acá, no sé. Ahí también tengo una conservación de momentum en dos dimensiones, ¿sí? Pero también sirven en otras situaciones, por ejemplo, como les decía, cuando tengo partículas como radioactivas, no sé, y que tengo un montón de partículas que están acá, por ejemplo, y de repente por algún proceso químico, está en mi situación como antes, ¿cierto? Inicial, después estas pueden salir, por ejemplo, una para allá, la otra para acá, ¿cierto? Para acá, no sé, bueno, hice, ¿cuántas? 2, 4, 6, 8, bueno, no voy a hacer 8, pero salen todas para todos lados, ¿sí? Entonces, podría yo, a partir de esta situación inicial, saber entonces qué pasa en la situación final, ¿sí? Entonces, si la partícula estaba inicialmente como que en reposo acá, si está en reposo, digo, el momentum es cero. Entonces, la suma de todos estos momentum también tiene que ser cero acá. Cuando yo sume todas las flechitas, me tiene que dar cero sí o sí, ¿sí? Si es que inicialmente esta estaba así como quieta. ¿Sí? Entonces sirve para entender, por ejemplo, estos procesos como de decaimiento y esas cosas así. Sirve para el caso de otro tipo de situaciones como lo que se llama el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, cuestiones como mucho más avanzadas de mecánica cuántica, no sé qué. Por eso les decía, esta ley de conservación de momentum es súper, mega importante, así como que incluso en cosas mucho más avanzadas que en situaciones mecánicas como las que uno está acostumbrado o las que podríamos ver a este nivel. ¿Sí? Ya, chiquillos, voy a terminar acá. En la próxima clase, esto les decía, esto es una unidad como bien cortita, eh, pero espero que les guste. La próxima clase vamos a ver un poquito más de esto de colisiones, con resolver problemas, y con eso terminamos y cerramos el semestre. Así que espero verlos el lunes. Como les decía, el próximo viernes no vamos a tener clases, así que nos vamos a despedir el lunes. Esperemos con Chile clasificado a semifinales. Ya, chiquillos, si hay, no sé si hay dudas o no. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, si quiero prepararme para el próximo control, Ujú. ¿de dónde me recomienda practicar? Porque, por ejemplo, estuve hablando con Miguel, pero me dijo que el Serway tenía como un buen nivel, pero el mejor era el Tipler, porque se Sí, acercaba como más al nivel de las pruebas. sí, po, el Serway puede ser un poco fácil en muchos de sus problemas. El Tipler es un poquito más difícil. Y yo les decía que busquen eh, como en pruebas que uno puede encontrar de otra universidad igual, chiquillos. Así como que busquen, hay universidades que publican sus pruebas. Escucha, yo tengo una página que es de la Universidad de Sevilla, es que no sé si la encuentro. Yo a veces sacaba problemas de electromagnetismo, tienen como de un montón de cursos de física que han subido hay cosas que tienen incluso solución, o sea, como el desarrollo completo me refiero. Entonces, hay hartas cosas, ustedes pueden buscar aquí en universidades como de acá de Chile, no sé, pues busquen introducción a la física, no sé, y busquen problemas y debieran encontrar. Hay libros como que específicamente de como compendios de problemas. Pero de libros ya más establecidos, el Triplet yo se lo recomiendo un poquito más por el nivel, son como un poquito más difíciles. Hay hartos problemas, eso sí, que se repiten entre los dos libros, así que no es tan cierto que el Triplet es más difícil. Tiene algunos más difíciles, pero otros son los mismos. Así que eso.
Ya, gracias, Miguel igual profe. nos recomendó más Profe. libros que eso. Sí, dígame. ¿Esto del momentum va a entrar en el control? Mire, déjenme confirmarle, porque no sé si es que Pablo, el otro profe, lo alcanzó a ver o no. Todavía no nos hemos juntado. Alguien me preguntó por ahí si yo hago la prueba. En verdad la hacemos entre los tres, porque proponemos problemas y encontramos algo que nos guste a los tres. Así que, pero tenemos que ir en paralelo, así que no sé si es que Pablo está atrasado, si yo soy que está más atrasado, si David, qué sé yo, así que no hemos conversado en verdad por la prueba del próximo jueves. Así que les espero confirmar hoy día, la tarde quizás les ponga si es que entra o no entra el momento. No sé. Igual lo espero ver el lunes para que no sea, para no estar solo el lunes conectado. Si es que les digo que no. Ya, chiquillos. Chao, profe. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Que tengan un Chao, buen fin de profe. semana. Que gane Chao, Chile. chao. Ganemos. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, chao.